En este video vamos a hablar de cómo generar el error estándar de una estimación, o decir, una predicción de un variable dependiente. Entonces, muchas veces lo que queremos hacer es utilizar nuestras estimaciones para generar una predicción específica con un intervalo de confianza sobre esta estimación para poder mostrar diferencias entre grupos. Recuerden que nuestro fin siempre es mostrar diferencias entre grupos, entre valores del variable dependiente asociado con ciertos valores del variable independiente. Y una forma de hacer eso es generar estimaciones para ciertos subconjuntos o ciertos valores del variable independiente. Pero dado que son estimaciones, también tenemos que tomar en cuenta que estas estimaciones tienen error o podrán tener error, son promedios y alrededor de ellos tenemos que generar un intervalo de confianza. Entonces, también tenemos que recordar que cada modelo tiene dos fuentes de incertidumbre. Primero es la incertidumbre relacionada con nuestras estimaciones de los betas. Recuerden que son estimaciones, por lo tanto sabemos con cierto nivel de certeza que el verdadero beta es en un rango alrededor de la estimación, pero no sabemos exactamente dónde está. Entonces tenemos incertidumbre relacionada con nuestras estimaciones de los betas. Y también tenemos esta parte estocástico del modelo, los residuales. Este es el incertidumbre de lo que no hemos podido explicar. Entonces tenemos que ir tomando los dos en cuenta, las dos fuentes de error en cuenta. Ahora, entonces, queremos estimar el error estándar de una observación que es parte de base de datos que hemos utilizado para estimar los coeficientes. Eso es muy distinto que estimar para una observación ficticia, si no queremos tomar una observación del base de datos. Nuevamente estamos tomando una observación particular del base de datos y queremos estimar el y y también queremos estimar alrededor de este y un intervalo de confianza para tener cuántas certidumbre o incertidumbre tenemos sobre eso. Entonces podemos imaginar que queremos saber cuál es el valor esperado de y, el variable dependiente, condicional en ciertos valores de los variables dependientes. Ciertos valores, esos en este caso van a ser C. Entonces, podemos pensar que este valor estimado, este valor esperado del variable dependiente, nos vamos a llamar theta 0. Theta 0 va a ser nuestra estimación y la estimación puntual de theta 0 simplemente va a ser nuestros betas, beta 0 intercepto más beta 1 multiplicado por el valor C1, el valor asociado con este observación para variable 1 más beta 2 multiplicado por valor asociado con el segundo variable independiente de esta observación, etc. Entonces, calcular la theta es súper fácil. Pero también tenemos que construir alrededor de este theta, alrededor de esta estimación, un intervalo de confianza. Y eso sí es un poco más complicado. Entonces, dado que hemos observado los valores de C, dado que estamos utilizando una observación, solamente tenemos que preocuparnos por el error relacionado con nuestras estimaciones de los betas. Es decir, y eso es mucho más fácil. Entonces, solamente vamos a enfocar en el error, esta primera parte de incertidumbre que es la incertidumbre que viene con nuestros betas. Ojo, si estamos utilizando valores de variables independientes ficticias que no hemos observado, tenemos que agregar el segundo parte de
incertidumbre que es la incertidumbre asociada con los residuos. Pero en este caso solamente tenemos que preocuparnos por el error o el incertidumbre relacionado con nuestras estimaciones de los betas. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, simplemente vamos a cambiar los x, los variables, por un valores c de una observación. ¿Okay? Ya hemos visto eso. Y podemos escribir la z es igual a beta 0, nuestro intercepto, beta 1 c1 más hasta beta k ck. Súper fácil. Y vamos a hacer unas manipulaciones aquí. Vamos a reescribir esta ecuación como beta 0 es igual a zeta 0 menos beta 1 c1 menos ta. Entonces lo que estamos haciendo es estamos paseando toda esta parte al otro lado y este al otro lado. Y podemos hacer una sustitución para obtener y es igual a zeta 0 más beta 1 x1 menos c1 más beta k xk menos ck más los residuos. Entonces estamos haciendo una sustitución acá de beta para zeta. ¿Ya? En vez de usar beta 0 o nuestro intercepto, zeta va a ser nuestro intercepto. Vemos eso de nuevo en mayor detalle. Entonces, nuestra estimación de y es igual a beta 0 más beta 1 c1 más beta 2 c2 más beta 3 c3, etc. hasta beta k ck. Y si ponemos toda esta parte, todas las betas al otro lado, restamos beta 1 c1, beta 2 c2, etc. De los dos lados tenemos theta 0 menos beta 1 c1 menos beta 2 c2, etc. menos beta k ck es igual a beta 0. Entonces ahí estamos restando de los dos lados. Es un poco de álgebra fácil. Y simplemente vamos a invertir los valores. Vamos a pasar beta 0 a un lado y zeta, etcétera, al otro lado. Y tenemos beta 0 es igual a zeta 0 menos beta 1 c1 menos beta 2 c2, etcétera. Entonces, sabemos que nuestro valor y es igual a beta 0 más beta 1 x1 más beta 2 x2, etc. Este es el estándar de cualquier estimación de y. Y simplemente vamos a tomar esta ecuación acá y hacer una sustitución aquí para el intercepto. Entonces vamos a convertir nuestra zeta 0 en el intercepto y va a ser zeta 0 menos beta 1 c1 menos beta 2 c2, etc. más beta 1 k1, beta 2, x2, etc. Y simplemente tenemos que reorganizar eso un poco. Tenemos zeta 1 es igual a más beta 1 x1 menos c1 más beta 2 multiplicado por x2 menos c2, etc. más beta k multiplicado por xk menos ck. Y lo interesante acá es que zeta va a ser nuestra estimación del variable dependiente en ciertos valores que están asociados con los valores c.
Ahora, vamos a hacer eso en un script también para que puedan entenderlo un poco mejor. Pero esta sustitución es bastante fácil y también es una sustitución que vieron en capítulo 4 de Woolridge. Y lo genial de este formato o esta forma de calcular eh, la estimación por, para ciertos valores de X es que el error estándar asociado con nuestra estimación es el mismo error estándar estimado por la regresión. Entonces, al correr la regresión en este formato, no solamente estamos estimando el valor del variable dependiente, sino también la regresión nos va a entregar un error estándar para esta estimación y no tenemos que hacer nada más. Solamente tenemos que correr la regresión restando los valores de interés de los variables independientes. Ok. Tal vez queremos estimar el error estándar eh, para una observación ficticia, para una observación que no es parte de la base de datos. Eh, y este caso tenemos que tomar un poco más cuidado porque no hemos visto esta observación. Es una observación ficticia. Entonces, tenemos que hacer. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Antes de todo, tenemos que verificar que la muestra utilizada, que las observaciones utilizadas para estimar los coeficientes del modelo representan los valores C que queremos utilizar. Es decir, no tiene mucho sentido estimar un valor Y para una población que no es parte de nuestro estudio. Por ejemplo, si estamos pensando en casas y la casa más grande que tenemos en nuestra estimación o nuestras observaciones es de 200 metros cuadrados, no tendrá mucho sentido hacer una estimación del precio para una casa de 500 metros cuadrados, porque no hemos observado, no es parte de nuestra muestra. Entonces no tiene que ser exacto, pero debe ser relacionado con la población, debe ser valores que eh, son semejantes a la población que utilizamos para estimar la regresión. En otras palabras, si estamos estudiando jóvenes y tenemos una regresión en base de una encuesta de jóvenes, no tendrá mucho sentido usar esta misma regresión para generar una estimación para gente de 80 años. ¿Por qué? Porque gente de 80 años no son parte de la población que hemos estudiado. Entonces, antes de todo, tenemos que verificar que los valores ficticios que queremos utilizar son parte de la población, son entre los rangos de la población y son valores más o menos comunes para de relación. En la segunda parte, tenemos que tomar en cuenta el error estocástico del modelo. No solamente tenemos que tomar en cuenta el valor de nuestras betas, sino también el valor que está asociado con los residuos. ¿Por qué tenemos que tomar en cuenta esta parte del error asociado con los residuos? Es que no hemos visto esta observación. Entonces, por lo tanto, como no fija como parte de la población, nuestra error o nuestra incertidumbre sobre el variable dependiente que vamos a generar va a ser mayor, porque no hemos visto esta observación, no es parte de nuestro estudio. Entonces tenemos que tomar dos fuentes de incertidumbre. Ok. Entonces, tomando las dos fuentes, el error estándar de la estimación no es solamente el error estándar de Z0 que producimos utilizando el modelo. Es decir, que no solamente el error observado, sino también tenemos que tomar en cuenta el error no observado también, o el error de los residuos.
Ok. Entonces, vamos a decir que el error de la predicción es la varianza de este variable ficticia que vamos a llamar i nulo. ah, y eso va a ser la varianza del error de predicción. Entonces queremos calcular la varianza del error de la predicción y a base de la varianza podemos calcular el error estándar. Entonces aquí tenemos mucho matemática, ¿ok? Y no voy a hablar de cada parte acá, sino queremos llegar a esta idea de que la error de nuestra estimación va a estar centrado en cero, sí, y va a tener una varianza que es igual a la varianza de la estimación y la varianza de los residuos. Entonces, la varianza de nuestra predicción es igual a la varianza de nuestra estimación y la varianza de nuestros residuos. Entonces, también podemos de ahí generar el error estándar. El error estándar de nuestra estimación va a ser el error estándar de nuestra estimación capucho, y capucho cuadrado, más el error estándar de los residuos cuadrado y tomando eso todo de raíz cuadrado. Entonces el error estándar de nuestra estimación va a ser el error estándar de la estimación puntual y cuadrado y los residuos. Entonces tenemos que tomar en cuenta el error estándar de los residuos y el error estándar de la estimación, cuadrarlos y tomar el raíz cuadrado de los dos. Este es nada más que el mismo fórmula que utilizamos para calcular el error estándar de una diferencia de promedios. Tomamos los dos errores estándares cuadrados, sumamos ellos y de esta suma tomamos el raíz cuadrado. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo aquí es mezclando los dos fuentes de error en un solo fuente de error o un solo error estándar, que es el error estándar asociado con nuestra estimación y el error estándar asociado con los residuos. Y eso también vamos a hacer un script, entonces va a ser ojalá un poco más fácil de entender. Lo importante de recordar es que cuando estamos utilizando valores ficticios, tenemos que tomar en cuenta dos fuentes de error. No solamente la fuente que está asociada con los betas, sino también la fuente de error que está asociado con los residuos. Entonces, el error de predicción es el error estándar asociado con los betas cuadrado más el error estándar de la regresión asociado con los residuos cuadrado y tomemos la raíz cuadrado de todo eso. Nuevamente, vamos a hacer todo eso en un script para que ustedes puedan ver cómo hacer eso en práctica. Luego, cuando tenemos el error estándar de nuestra estimación de la predicción, podemos ahí construir el intervalo de confianza. Y va a ser nada más que nuestra estimación más o menos un valor crítico de t multiplicado por el error estándar de la estimación. En este caso vamos a utilizar más o menos 1,96 multiplicado por el error estándar de nuestra estimación. ¿Okay? Ahora podemos parar acá y vamos a pasar a hacer un script. Ok, aquí vamos a trabajar con unos datos. La idea es comenzar estimando el intervalo de confianza para una estimación, para una observación dentro de la población. Entonces vamos a generar nuestro variable dependiente estimado y un intervalo de confianza asociado con este
estimación o este variable dependiente estimado. Vamos a estar utilizando el base de datos GPA2 data y este es un ejemplo de Woolridge. El base de datos contiene tres variables que vamos a estar utilizando. SAT es un puntaje del examen estandarizado que toman en colegio para entrar a la universidad. Luego tenemos High School Percent. Eso es el ranking del estudiante dentro de su colegio, en qué porcentaje está. Y finalmente High School Size es el tamaño de su colegio en número de estudiantes. Entonces aquí tenemos el ejemplo de Woolridge y vamos a utilizar un modelo lineal bastante simple que el promedio de notas en la universidad va a estar asociado con su puntaje en el examen estandarizado, con su ranqueo en su universidad, en su colegio, y luego aquí tenemos el cuadrático del tamaño del colegio, es decir, que esperemos tal vez una relación negativa o positiva con el tamaño del colegio en cual estaba el estudiante. Entonces, corremos la relación, podemos hacer summary, y ve lo que encontramos acá es que obviamente hay una relación positiva con su eh, puntaje en el examen estandarizado. Hay una relación negativa con su porcentaje en la universidad o en el colegio, perdón. Y luego aquí los dos coeficientes del cuadrático son estadísticamente significativos. Pero lo que nos interesa es hacer una estimación para alguna observación dentro del base de datos. Entonces vamos a usar fix para ver el base de datos. Aquí podemos ver todos los distintos valores. Y si no recuerdo mal, vamos a tomar observación número 6, que tiene un valor de SAT de 980, que es alto pero no muy alto. Tiene un porcentaje de ranqueo en su universidad de 15%. Luego, menor es mejor, por eso es negativo. Digamos, un valor menor es mejor. Y finalmente viene de un colegio de tamaño 2,68. Y la verdad es que no importa para nada cuál observación utilizamos, pero sí queremos usar una observación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la estimación? Recuerden, la única cosa que tenemos que hacer es restar los valores de nuestra observación que estamos utilizando para generar la estimación del variable independiente o de las variables independientes. Entonces, en el caso de observación 6, que tiene un SAT igual a 980, un High School Percentage igual a 15,29851 y un High School Size igual a 2,68, simplemente restamos cada uno de esos valores del variable independiente. Entonces aquí vamos a construir nuestra nueva relación, que es nuestra predicción, es una relación lineal, diciendo que College GPA es asociado o con un intercepto SAT menos el valor de la observación, y aquí vamos a utilizar el I. Entonces I, abrimos paréntesis, SAT menos 980 más el siguiente variable independiente menos su valor en la observación 15,29851. Y nota acá que vamos a usar paréntesis y I.
las paréntesis y nos permite hacer esta manipulación del variable independiente dentro del comando de la oración. Básicamente está diciendo, ok, R, espera, voy a hacer una manipulación del variable y toma esta manipulación. Finalmente tenemos que incluir el cuadrático de high school size, entonces será i high school size menos 2,68 y i high school size menos 2,68 cuadrado. Lo importante aquí es siempre recordar hacer la manipulación del variable independiente antes de tomar su cuadrado. Muchas veces estudiantes toman el cuadrado y luego restan. Eso no funciona. Queremos restar y luego tomar el cuadrado. Entonces aquí tenemos una regresión que va a estimar el variable dependiente. En este caso va a estimar el College GPA de observación 6 o cualquier otra persona que tiene valores especificados en la observación. Corremos la regresión, tomamos el intercepto y recuerden, ahora el intercepto acá 2,619 es nuestra estimación de Y para esta observación o para estos valores asociados con esta observación. Y el error estándar de nuestra estimación es 0,01145. Entonces aquí tenemos la estimación y el error estándar. ¿No lo creen? Bueno, hemos visto la matemática antes, pero ve, si hacemos GPA out, estos son nuestras betas, ¿sí? Entonces, para estimar el variable independiente, para estimar Y para una persona con SAT igual a 980, etc., simplemente tenemos que multiplicar estos valores por los betas asociados con cada uno. Entonces, tenemos el intercepto, tenemos el valor de SAT que es 0,001492 multiplicado por 98 menos 0,01386 multiplicado por el valor de high school percentage menos 0,06088 multiplicado por high school size más 0,00545 multiplicado por el cuadrado de high school size. Y este produce un valor de 2,61918, lo cual es básicamente igual a lo que genera R. Genial. Ahora también queremos construir el intervalo de confianza. Y eso es súper fácil. El intervalo de confianza es nada más que más o menos y más 1,96 por el error estándar de la estimación. Vamos, y aquí está el error estándar. Entonces, el intervalo de confianza va a ser la estimación menos 1,96 multiplicado por 0,01145 y el valor estimado más 1,96 multiplicado por 0,01145. Y ahí está nuestro intervalo de confianza de 95% para esta observación. Súper simple. Recuerden que eso solamente funciona para observaciones que hemos utilizado para generar los betas, para correr la regresión. Si queremos utilizar valores que no son observaciones reales,
tenemos que tomar en cuenta no solamente el error de nuestros betas, sino también el error estocástico de la regresión. Bueno, hemos calculado una estimación para cierto caso. ¿Qué pasará si queremos comparar dos personas semejantes y con valores distintos de un variable? Por ejemplo, si vamos con observación 6 tiene el mismo valor de SAT, viene de un colegio del mismo tamaño, pero tiene un high school percentage muy distinto. Entonces, eso es interesante, nos permite comparar dos personas que son realmente, parece del mismo colegio, tienen el mismo rendimiento en SAT, pero simplemente va a tener un porcentaje de ranqueo en el colegio distinto. Y ahí podemos primero construir nuestra estimación y luego usar esta estimación para construir la diferencia entre estas dos observaciones por simplemente el valor de high school percentage, que es un poco más que el doble. Entonces aquí vamos a hacer un nueva regresión, usamos la misma formato, vamos a restar los valores observados del variable independiente. Aquí la única cosa que cambia es lo que estamos restando de high school percentage. Hacemos un summary. Y tenemos nuestra estimación y la estimación del error estándar. ¿Sí? Y voy a rondear simplemente porque sí. Entonces generamos nuestro intervalo de confianza. Entonces sabemos que una persona con SAT de 980, de un high school size de 2,68 y que tiene un ranqueo está en el 37,69% de su clase, va a tener un valor estimado de su college GPA de 2,31 con un error estándar de 0,0156, lo cual nos da un intervalo de confianza con 95%. Su promedio de notas en la universidad va a estar entre 2,28 y 2,34. Ahora, ¿por qué hay una diferencia en los errores estándares? ¿No deben ser iguales? Bueno, no. Porque ¿qué pasa acá? Estamos en distintos lugares de la relación. Entonces también cuando movemos en distintos lugares de las observaciones, em, donde tenemos más datos y menos datos, eso va a influir fuertemente en los errores estándares. También cuando van aumentando o bajando el valor estimado por la misma cantidad de error, digamos, en este caso, no sé, 5% o menos, va a ir cambiando. Entonces, hay dos cosas que suceden. Uno, el error estándar va a moverse un poco, va a cambiar según la cantidad de datos que tenemos en esta región de la población y también va a ser influenciado por el mismo tamaño de el variable dependiente. Ok. Vamos a ver también valores dentro de la población con valores vistos y una combinación posible. Nuevamente aquí tenemos otro ejemplo que es el ejemplo 6,36. Estamos con stat 1200, high school percentage 30, high school size 5 y high school size 5 cuadrado. Acá corremos esta relación
Aquí tenemos nuestro nuevo valor, nuestro nuevo error estándar. Construimos nuestro intervalo de confianza y podemos decir que para una persona dentro de la población con un SAT score de 1200, con un high school percentage de 30, con un high school size de 5, el valor estimado estará entre 2,66 y 2,74, centralizado en 2,7. Entonces, con un nivel de confianza podemos predecir que este va a ser un valor para esta persona o otra persona en la misma población con el mismo valor. Ahora, pueden estar diciendo, bueno, pero si hemos observado su nota promedio, ¿por qué vamos a hacer una predicción de la nota? Y lo que podemos imaginar es, tenemos un muestreo. Eso no es toda la población de la universidad, sino es un muestreo. Entonces lo que estamos haciendo aquí es que hemos visto una persona con estas características, ¿sí? Sabemos que su nota es tanto, pero queremos saber qué será la nota de alguien con las mismas características dentro de la universidad. Y allí hay incertidumbre porque no lo hemos visto. Entonces es una estimación y esta estimación va a tener un intervalo de confianza. Entonces, la mejor forma de imaginar eso es que, ok, estamos haciendo un muestreo, vemos a alguien y queremos ver cuál será el valor de una persona con estas mismas características dentro de esta población. ¿Qué sucede cuando estamos utilizando valores no conocidos o para poblaciones futuras? Y ahí estamos hablando de no parte de la población, sino una población futura. Entonces, si estamos utilizando valores que no hemos visto, son valores ficticios, o para una población futura, es decir, en vez de decir, quiero ver cuál será el valor estimado del promedio de nota para una persona con estas características dentro de la misma población, si no queremos saber para una población futura, digamos, tal vez la siguiente generación, o queremos ver para valores específicas, ficticias, que no hemos observado, pero son parte de la población o son dentro del rango de la población. Ahí tenemos que tomar en cuenta tanto el error de los betas como el error estocástico que está asociado con los residuos. Entonces lo utilizamos para dos situaciones. Uno, cuando estamos utilizando valores ficticios, queremos estimar un intervalo de confianza para un valor ficticio que está dentro del rango de la población o para una población futuro. Digamos, ¿qué será la nota de este chico que está entrando a la universidad con las mismas características de este chico que hemos observado? En esos dos casos tenemos que tomar en cuenta también el error estocástico. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos el error estándar de nuestra estimación y el error estándar de la regresión, es decir, el error estándar de los residuos. Vamos a cuadrar los dos, sumarles y tomar raíz cuadrado. Entonces simplemente es un paso más, pero comenzamos con el mismo paso anterior. Entonces, este es el caso de alguien. Podemos imaginar que queremos saber cuál será el valor de un estudiante futuro que tiene estas mismas características. Entonces aquí tenemos nuestra estimación, ¿sí? Eso es
nuestra estimación. Aquí tenemos nuestra sigma, la error estándar de nuestra estimación. Y aquí van a ver el error estándar de los residuos. Y simplemente para generar el error de el promedio de notas es tomar el error estándar de la estimación 0,01988, cuadrarla más el error estándar de la regresión o el error estándar de los residuos 0,5599, cuadrar y tomar raíz cuadrada. Y eso genera el nuevo error estándar. Ojo, esto es mucho más grande. Es mucho más grande que el error estándar que calculamos antes, ¿sí? Que era solamente 0,1988. ¿Por qué? Porque estamos tomando en cuenta el error estándar de los residuos y el error estándar de los residuos es alto. Y también el R cuadrado es alrededor de 28%, es decir que hay mucha varianza que no está contemplado. Entonces, esta varianza, es 80%, bueno, 72% de la varianza que no está estimado por la regresión, se va a ser captado para o en la estimación. Y eso es lo que va a generar este valor tan alto del error estándar. Es toda esta falta de certidumbre sobre la varianza. Entonces podemos generar un intervalo de confianza. Entonces, para un estudiante futuro con estas características, con un STAT de 1200, de un porcentaje en la universidad de 30, con un high school size de 5, podemos predecir que su nota promedio en la universidad va a estar entre 1,60 y 3,8. ¿Por qué es tan grande? Porque estamos hablando de un futuro y tenemos que tomar en consecuencia de eso toda esta falta de certidumbre asociada con la varianza no explicada de la regresión. Entonces, cuando estamos hablando de valores futuros o estamos hablando de valores ficticios, tomamos en cuenta esta cantidad de varianza no explicada en la regresión. Obviamente, con un R cuadrado más alto, se puede imaginar, estamos en un R cuadrado de 85%, la diferencia entre los errores estándares de una estimación dentro de la población y una estimación fuera de la población van a ser mucho menores. Pero ahora, vamos a parar acá y vamos a ver un asunto relacionado con eh, la predicción de modelos cuando el variable dependiente es log, es decir, un modelo log nivel o log log. Ahora, hemos visto cómo podemos estimar un valor, una predicción para un variable dependiente en base de ciertos valores ficticios o observados de los variables independientes. Hemos visto cómo podemos calcular el error estándar de estas estimaciones. Y ahora vamos a terminar con una complicación que tiene que ver cuando el variable dependiente es en el formato de log. Es decir, cuando tenemos un modelo log nivel o un modelo log log, tomando la exponencial de nuestro valor estimado, no es suficiente.
tomando el exponencial del variable estimado, tomando el exponencial de nuestra variable estimado, no tomando el exponencial del variable dependiente estimado, subestima el valor esperado de y. Es decir, que cuando tenemos un modelo log nivel o log log, no solamente podemos utilizar el formato regular para estimar el variable dependiente. Ahora, lo bueno es si sabemos que los recibos son centrados en cero y que tienen una distribución constante, es decir, si la distribución de los recibos es normal, centrado en cero, con una variación constante, y que el modelo cumple con los otros presupuestos del modelo lineal, sabemos exactamente cuánto es este sesgo generado en nuestra estimación del variable dependiente. Y esto no es algo que tiene que memorizar, pero el verdadero valor estimado es igual al exponencial del error de la regresión cuadrado multiplicado por el exponencial de nuestro valor estimado de y en formato log. Y solamente tenemos que reescalar la predicción utilizando este valor. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, la primera cosa que tenemos que hacer es obtener los valores estimados de y. Es decir, corremos la regresión normal, hacemos todo el procedimiento normal para generar estos valores estimados. Y en base de estos valores estimados, vamos a generar un variable nuevo, m. Y m va a ser nada más que el exponencial del valor log estimado. Entonces tomamos nuestra estimación de y, que está en formato de log, y vamos a transformarlo utilizando el exponencial. Vamos a hacer un script para que ustedes puedan ver eso en R. Y el tercer paso es correr una regresión utilizando nuestra variable dependiente, no en el formato de log, pero en formato nivel, sin intercepto, con el variable m. Y eso va a producir alfa. Y alfa va a ser la cantidad de reescala que tenemos que hacer. Entonces simplemente tomamos el valor de y y corremos una regresión sin intercepto para generar alfa, y luego solamente tenemos que multiplicar el exponencial del valor estimado reescaleándolo por alfa. Simple, fácil. Vamos a hacer eso en R ahora para que puedan ver en esta forma de hacerlo en R. Es mucho más fácil que parece. Lo importante aquí que tienen que recordar es cuando tenemos un modelo log nivel o log log, tenemos que reescalar la predicción. Tenemos que reescalar nuestros valores y capucho. ¿Y cómo hacemos esto? Tenemos que calcular este constante, este variable m, y luego usar este variable m para correr una regresión sin intercepto para generar alfa, y con alfa vamos a reescalar los variables y. Entonces pasamos a un script ahora. Bien, hemos regresado a R y aquí
vamos a hablar de nuestras estimaciones cuando el variable dependiente está en log. Yo sé que la matemática puede ser un poco confuso cuando uno está haciéndolo, por eso queremos hacerlo en forma práctica aquí. Y eso es ejemplo 6,7 de Woolrich y estamos utilizando el base de datos CEO Salaries 2. Vamos a cargar los datos y tenemos que recordar los pasos para una estimación cuando el variable dependiente es log. Primero tenemos que conseguir los valores estimados, los fitted values de log y de una regresión. Y luego para cada observación vamos a generar este nuevo variable m. Aquí va a ser mi capucho, que es el exponencial de nuestros fitted values. Vamos a hacer una regresión de y, mejor hacerlo así, sobre mi capucho sin un intercepto. Y la coeficiente de esta estimación va a ser nuestro alfa nulo que vamos a utilizar para reescalar nuestra estimación de y. Ok, entonces vamos a correr la regresión normal para conseguir todos los fitted values. ¿Sí? Vamos a tener el summary. Aquí es un summary normal. Acá tenemos valores log salary, está relacionado con sales, relacionado con el valor del mercado de la compañía. Y si hacemos names del objeto de la regresión, vamos a ver todas las distintas cosas que contiene. Y una de las cosas que contiene el objeto de regresión son los fitted values. Y los fitted values son nuestras estimaciones de y. Entonces R va a generar estas estimaciones para cada uno de ellos. Genial, perfecto. Entonces el primer paso es fácil. El MI estimado es el exponencial del fitted values. Entonces simplemente vamos a tomar la exponencial de CO salary out, usar el símbolo de peso para decir que queremos algo dentro de este objeto y que queremos los fitted values, queremos las estimaciones para cada observación. Ok, ya tenemos el MI estimado. ¿Cuál es el próximo paso entonces? Tenemos que correr una regresión sin intercepto, ¿sí? De salary, no log salary, sino salary. Y para correr esta regresión vamos a utilizar -1 para indicar a R que no queremos un intercepto. Y vamos a usar MI estimado y los mismos datos. Acá el mismo dato de salary. Y ahora hacemos el summary. Y este es nuestra alfa nulo. Eso es la cantidad que tenemos que utilizar para reescalar cualquier estimación que tenemos. Son varios pasos, pero no son tan difíciles. Y la cosa más importante de recordar es que uno tiene que reescalar los valores de el y, el variable dependiente estimado, cuando está en log. Entonces nuestro y capucho out es nada más que el valor que estamos reescalando más el exponencial de los fitted values. Recuerden, los fitted values están en log porque es un modelo log-log. Para ponerlo en nivel, que es el valor que nosotros podemos conceptualizar bien, tenemos que tomar el fitted value y luego tomar el exponencial.
Y finalmente aquí tenemos nuestros distintos em, valores de alfa nulo. Otra forma de hacer eso es, en vez de hacer summary, solamente tomar el primer coeficiente y correr lo mismo, alfa nulo exponencial. Ok, entonces eso es como vamos a reescalar em, un valor estimado cuando está em, cuando el modelo es un log nivel o un log log. Entonces queremos saber cuánto es el salario de un CEO con sales, perdón, de 5,000, con market value, valor de mercado de 10,000 y con 10 años en su puesto, 10 años de tenure, CEO tenure. Entonces hacemos lo mismo. Aquí vamos a ir haciendo la predicción. ¿Sí? Eso es lo mismo. F5. Oh, ¿qué pasa acá? Recuerden que estamos utilizando valores reales en este caso. Esos son valores que hemos visto y hay algo con log sales. Recuerden que el valor log de 0 es infinito. Entonces eso no funciona. R no puede utilizar un valor infinito. Entonces aquí tenemos un problema porque al restar 5,000 de sales de log genera un pequeño problema. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos los valores, tomamos nuestro valor para rescalear y simplemente vamos a hacer todo a mano. Ahora, el problema acá es no vamos a tener el error estándar, pero la verdad es que no podemos calcular el error estándar, por lo menos dentro de lo que hacemos en esta clase para este tipo de estimación. Entonces, hacemos todo a mano porque no estamos contemplando el error estándar de esas estimaciones. Y esto es un proceso un poco más complicado en lo cual no vamos a entrar. Entonces, simplemente vamos a tomar los valores del intercepto de los betas, multiplicarlos por los valores de interés, tomar el exponencial y reescalarlo. Entonces, en este caso, el valor esperado de CEO salary para alguien que tiene estos valores es 1,242,184. Y esto es la forma de eh, calcular el variable dependiente o estimar un variable dependiente cuando el modelo es un log nivel o un log log. Será bueno poder en esta clase explicar cómo calcular el error estándar para este tipo de estimación, pero es demasiado complicado. Entonces simplemente vamos a enfocar en cómo hacer estimar este valor específico. Y aquí terminamos con los materiales de capítulo 6 de Woolrich.